Bienvenidos. Este espacio ha sido creado para la promoción y protección de los derechos humanos. Mi nombre es Carolina Bolaños, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador. Este video está bajo la supervisión del Dr. Guillermo Rosero. El tema a tratar son los órganos basados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, enfocándonos especialmente en los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos. Empecemos. ¿Cómo se definen? Por procedimientos especiales se entienden como los mecanismos que originalmente estableció la antigua Comisión de Derechos Humanos y que asumió el Consejo, a fin de examinar, vigilar, asesorar e informar públicamente acerca de las situaciones de violaciones de los derechos humanos en un país o territorio determinado. Estos llamados mandatos por país, o sobre un fenómeno importante relativo a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, estos llamados mandatos temáticos. En septiembre del 2008 eran ya 38 los procedimientos especiales operativos, es decir, 30 mandatos temáticos y 8 mandatos por país. Las personas elegidas para los cargos de los procedimientos especiales son expertos independientes, conocidos como titulares de mandato, y pueden desempeñar las funciones de relatores especiales, representantes especiales, expertos independientes y miembros de los grupos de trabajo. Hay que tomar en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos les presta asistencia en recursos humanos, logística e investigación para el cumplimiento de sus mandatos. Es por esto que veremos cuáles son las funciones de los titulares de mandato. Primero, realizar y analizar información acerca de las situaciones relativas a los derechos humanos de varias fuentes y de forma constante. Relacionarse e intercambiar información con las partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, dentro y fuera de las Naciones Unidas. Concientizar acerca de determinados derechos humanos, situaciones y fenómenos que evidencien las amenazas en contra de los derechos humanos. Realizar visitas en el país, a fin de evaluar las situaciones de los derechos humanos relativas al respectivo mandato, y formular recomendaciones a los gobiernos a fin de que mejore su situación. Presentar informes y recomendaciones a la consideración del Consejo de Derechos Humanos y conforme al mandato respectivo de la Asamblea General, incluso ante el Consejo de Seguridad en ciertos casos. Realizar actividades ordinarias conforme al mandato respectivo. Visitas sobre terreno y estudiar determinadas tendencias y fenómenos de índole temática. Contribuir con la elaboración de estudios temáticos al desarrollo de normas y preceptos rectores relativos al tema del mandato o prestar asesoramiento jurídico sobre determinadas cuestiones. Por consiguiente, veremos cuáles son los criterios generales para el nombramiento. Se aplicarán los siguientes criterios generales al proponer, seleccionar y nombrar a los titulares de mandato. Primero, deben tener conocimientos especializados, experiencia en la esfera del mandato, independencia, imparcialidad, integridad y objetividad. Es importante nombrar que, en el nombramiento de los titulares de mandatos, se debe prestar también la debida atención al equilibrio de género y una representación geográfica equitativa, así como a una representación apropiada de los diferentes sistemas jurídicos. Pero, ¿quiénes pueden ser candidatos? Los candidatos aptos para ser elegidos titulares de mandatos han de ser personas altamente calificadas, con reconocida competencia, conocimientos especializados pertinentes, disponer de tiempo y de amplia experiencia profesional en la esfera de derechos humanos. Quedarán excluidas las personas que ocupen cargos de decisión en gobiernos o en cualquier organización o entidad, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras organizaciones de derechos humanos, que pudieran dar lugar a una diferencia de intereses con las responsabilidades inherentes al mandato. Asimismo, se respetará el principio de no acumulación simultánea de funciones de derechos humanos. Esto significa que una persona no debe ocupar multitudes de mandatos de derechos humanos simultáneamente. Ahora veremos cómo operan los procedimientos especiales. Los titulares de mandatos encargados de los procedimientos especiales disponen de los siguientes instrumentos para cumplir con las condiciones de mandato respectivo. Primero, remitir comunicaciones. Las intervenciones suelen conllevar la remisión de una carta a un gobierno,
cartas de alegaciones, en que se solicita información relativa a las alegaciones o respuestas, y si procede, se solicita al gobierno al que va dirigida que adopte medidas cautelares o realice una investigación. Esto en el caso de un llamamiento urgente. Estas intervenciones se designan con el nombre de comunicaciones. También, realizar visitas a los países. Las visitas a los países o misiones de establecimiento de los hechos son un importante instrumento que posibilita la labor de los titulares de mandatos encargados de los procedimientos especiales. Por lo general, los titulares de mandatos remiten un escrito al gobierno de que se trate en que solicitan visitar el país y si el gobierno así lo acuerda, se formula una invitación para la visita. Algunos países han formulado invitaciones permanentes, lo que significa que, en principio, están dispuestos a recibir la visita de cualquier titular de mandato de los procedimientos especiales. Las visitas a los países se realizan conforme a las pautas del Código de Conducta y con los términos de referencia de las misiones de determinación de los hechos. También se encargan de publicar informes. Con arreglo a las normas del Consejo de Derechos Humanos, los titulares de mandatos encargados de los procedimientos especiales presentan un informe anual en que figuran las actividades realizadas del año anterior. En algunos casos, puede que el Consejo pida a los titulares de mandatos elaborar un informe sobre una cuestión o tema determinado de interés para el mismo. Estos informes son públicos y constituyen escritos de autoridad para la labor de seguimiento o defensa en pro del ámbito del mandato. Los informes de los titulares de mandatos encargados de los procedimientos especiales versan sobre los métodos de trabajo, el análisis teórico, las tendencias y los logros generales en relación con el mandato, con la posible inclusión de recomendaciones generales. También se encargan de elaborar estudios temáticos. Los titulares de mandatos pueden también elaborar estudios temáticos que sirven de orientación útil a los gobiernos, así como a la sociedad civil, en relación con el tenor de la normativa, de la aplicación de las normas y de los principios de los derechos humanos. Los titulares de mandatos pueden también auspiciar y asistir a reuniones de expertos sobre cuestiones temáticas en la esfera de los derechos humanos. También publican comunicados de prensa. Los titulares de mandato de los procedimientos especiales pueden, de modo particular o colectivo, redactar comunicados de prensa en los que se ponga de manifiesto una situación determinada a las normas internacionales que deben respetar los estados. Asimismo, la labor de los titulares de mandatos se rige por el Manual de Procedimientos Especiales y el Código de Conducta para los titulares de mandato de los procedimientos especiales. Empezaremos con el Código de Conducta de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales. El Consejo de Derechos Humanos lo aprobó en el año 2007. El Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales se hizo con la finalidad de reforzar la eficacia del sistema de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, definiendo las normas de comportamiento ético y conducta profesional que se deben observar en los titulares de mandato de los procedimientos especiales en el desempeño de sus funciones. Continuaremos viendo el Manual de los Procedimientos Especiales. El propósito de este manual es ofrecer orientación a los titulares de mandatos designados en el marco de los distintos procedimientos especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Apunta también a facilitar a los demás interesados en el proceso de un mayor conocimiento de la labor realizada. El manual procura reflejar las mejores prácticas y ayudar a los titulares de mandato en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos. Para ello, se examinan los mandatos por los que se crearon los distintos procedimientos especiales y el mandato general conferido en el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución 60-251 de la Asamblea General. El manual se aprobó inicialmente en la sexta reunión anual de los titulares de mandatos de procedimientos especiales, celebrada en 1999. Desde entonces, se lo ha revisado para incorporar los cambios ocurridos en la estructura del Mecanismo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las novedades producidas en relación con los mandatos y la evolución de los métodos de trabajo de los titulares de mandatos, quienes periódicamente lo examinan y actualizan y son responsables de su contenido y revisión. Ahora bien, veremos una parte muy importante en este video, la cual es la presentación de denuncias.
En cuanto a la presentación de comunicaciones a los mecanismos que no se derivan de convenciones internacionales, no hay diferencia entre los mecanismos de los países y los mecanismos temáticos. Ambos han de reunir los mismos requisitos mínimos, los cuales son identificación de la presunta víctima, o presuntas víctimas en el caso de serlo, identificación de los actores de la violación, identificación de la persona o personas u organización u organizaciones que presentan la comunicación. Por consiguiente, las comunicaciones anónimas no son admisibles. Descripción detallada de las circunstancias del incidente en que se produjo la presunta violación. Es importante acotar que algunos mecanismos temáticos pueden exigir otros detalles relacionados con la presunta violación, por ejemplo, lugares pasados y presentes de detención de la víctima, certificados médicos expedidos a la víctima, identificación de los testigos de la presunta violación, medidas adoptadas para obtener reparación en el lugar de los hechos. Como regla general, no se examinan las comunicaciones que contienen lenguaje insultante o que tengan una base política evidente y patente. Las comunicaciones deben describir los hechos relacionados con el incidente y los detalles pertinentes que se han mencionado de una forma clara y concisa. Para facilitar el examen de las violaciones de que se informa, se redactó un cuestionario sobre varios mecanismos temáticos que están a disposición de las personas que quieran denunciar ante esos mecanismos los casos de presuntas violaciones. Además, algunos relatores para determinados países también pueden utilizar cuestionarios para facilitar su labor, en particular en las misiones sobre el terreno. Sin embargo, cabe observar que las comunicaciones se examinan incluso cuando no estén presentadas en forma de cuestionario. Para finalizar, veremos una conclusión. Las normas internacionales, las leyes y prácticas en que se fundamentan los titulares de mandatos encargados de los procedimientos especiales pueden servir para que los actores de la sociedad civil se ocupen de la sensibilización con respecto a determinadas cuestiones, realicen campañas para la mejora de las normas nacionales o locales y actúen como parámetro de referencia en la interpretación de las leyes nacionales. Además, los actores de la sociedad civil pueden también auspiciar eventos y programas de formación con miras a la elaborar normativa y colaborar con el fortalecimiento de la capacidad de otros actores de la sociedad civil para que recurran a los procedimientos especiales y se relacionen con los mismos. Los titulares de mandatos suelen colaborar con las actividades para el fortalecimiento de las capacidades. Les agradezco mucho su atención. En la parte de la descripción estarán los links acerca de más información sobre este tema.